medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 36 del libro El conflicto de los siglos, que se titula La libertad de conciencia amenazada. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir las notificaciones cada vez que añadimos uno de nuestros videos. Y hoy me acompaña el pastor Orlando González y es un privilegio estar con ustedes. Les invito a que oremos. Eterno y amado Padre, al revisar los conceptos en tu palabra de lo que es la libertad de conciencia, te rogamos que desciendas para dirigir nuestras vidas y guiarnos y sostenernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión que al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en una mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener el aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero ¿cuán diferentes son los sentimientos que se expresan hoy día? Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que la influencia de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan alterado poder? Lejos de abandonar este aserto, lo han afirmado en los siglos XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás según las escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Deróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Un conocido autor dice, acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corre los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la
puerilidad, todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones. Y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Ahora, el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El obispo de San Luis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se les castiga como a los demás crímenes. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Es cierto que hay verdaderos cristianos en las iglesias católicas romanas. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Se les ha prohibido leer la palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo, rendido con el corazón a una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas, educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. Pero el romanismo, como un sistema, no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Veas el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad
de sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los protestantes. Piense en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transgresiones y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resulta incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la Iglesia romana es una ceremonia que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de belleza. Al oído también se le cultiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unido a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no puede dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Este esplendor de pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas del pecado, son clara evidencia de una corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristiano se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea que un espíritu manso y apacible lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntrase a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres la necesidad del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer el corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor y fascinante que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que piensan que con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean.
El hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanismos a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto, pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. En Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. Almas concienzuadas que dan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso.
Mateo 11:28. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo, les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuye al Creador la crueldad inherente de su propio carácter, la incorpora en sistema religioso y le da la expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetrándose horrendas crueldades bajo las diversas formas de idolatría. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Exigía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día de juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible, sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento del hambre y de la sed, y de las mortificaciones corporales más lastimeras que se puedan imaginar. Para asegurar el favor del cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios al violar las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que Dios instituyó para bendecir y amenizar la estada del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que se pasaron la vida luchando en vano para dominar los efectos naturales, para refrenar como ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada a la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre que sea leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver
que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito y un espíritu humilde y obediente. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a hombres y a mujeres a encerrarse en monasterios, so pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debía mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Se vio jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaban a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no lo aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan, llamó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús miró a sus discípulos con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 56. Cuán diferente de su pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. La doctrina inventada en los siglos más tenebrosos siguen profesamente aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con el peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes, príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejías. ¿Será posible que este poder, cuya historia se inscribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocida como parte de la Iglesia de Cristo? No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado.
el catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día, debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que le fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Muchos, aun entre los que no favorecen el romanismo, se dan poca cuenta con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimiento y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejantes en nuestros tiempos de luces. Es verdad de que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios han brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o que la rechazan. Mi querido amigo, en esta reflexión hay algo que sobresale sobre todas las cosas. Tú y yo debemos de buscar la simplicidad de la palabra de Dios y permitir que ella brote en nosotros, transforme nuestros caracteres y nos hablen del amor y de la bondad de nuestro Dios. Nuestra mirada no debe de estar centrada en la religiosidad, sino en aquel que nos salvó, nos redimió y nos rescató. Y te invito para que tú formes parte de ese pueblo extraordinario que sigue al Cordero por donde va y que solo acepta la verdad única de la palabra de Dios. Amén. Querido Jesús, ven y trae ahora a nuestro corazón la simplicidad de tu palabra, la alegría de ella, y restaura en nosotros el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y quiero decirte que esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendición.